Bienvenidos estudiantes a la tercera clase de Matemática Básica 1. El día de hoy veremos los números primos. Antes de hablar de los números primos, veamos o recordemos algunos conceptos como el divisor. El divisor era aquel número que dividía a otro de manera exacta, sin dejar un residuo. Este divisor era positivo y menor o igual al dividendo, al número que iba a dividir. Los divisores propios. Los divisores propios son todos aquellos divisores menores al número con el cual se está dividiendo. Por ejemplo, tenemos el número 14. Sus divisores serán 1, 2, 7 y 14, pero sus divisores propios son 1, 2 y 7. Con estos dos conceptos, trabajamos a continuación con ¿qué es un número primo? Bueno, un número primo es aquel número que solo tiene dos divisores, la unidad y él mismo. En este caso, veamos el número 31. El número 31 solo tiene como divisores al 1 y al 31. Dentro de este conjunto de números primos tenemos al 2, al 3, al 5, al 7, al 11, al 13, 17, 19, 23 y así sucesivamente. Estos números se obtienen también a través de los primeros números naturales mediante la criba de Eratóstenes. Algunas observaciones que tenemos para los números primos es que se puede expresar de la forma módulo de 4 más o menos 1, pero no siempre el módulo de 4 más o menos 1 nos dará un número primo. Como podemos ver en este ejemplo, aquí en esta sección, 15 se puede expresar como el módulo de 4 menos 1, pero se sabe que 15 no es un número primo. Entonces, ¿alguna fórmula que exista para los números primos? No lo hay, no lo hay. Otra observación que tenemos es que todo número primo mayor a 3 se puede expresar como el módulo de 6 más 1. Son solo algunas representaciones que podemos utilizar para los números primos, pero no significa de que todas estas representaciones serán números primos. Veamos a continuación sobre los números primos relativos o números primos entre sí. ¿A qué nos referimos con números primos relativos? Son aquellos dos o más números que comparten el mismo divisor. Este divisor será la unidad. No pueden compartir otro divisor. Si solo comparten la unidad, entonces se dice que estos números son primos entre sí o también números relativos, números primos relativos. Veamos el ejemplo, 10, 21. ¿Son primos entre sí? ¿Cuáles son los divisores de 10? 1, 2, 5 y 10. ¿Cuáles son los divisores de 21? 1, 3, 7 y 21. ¿Qué divisores tienen en común? Solo la unidad. No hay otro divisor que tengan en común. Por lo tanto, 10 y 21 son primos entre sí. Veamos el siguiente. 20, 18 y 15 son primos entre sí. Observemos. 20 tenemos 6 divisores, 18 tenemos también 6 divisores y 15 tenemos 4 divisores. El único divisor que comparte 20, 18 y 15 es 1. A pesar que 20 y 18 comparten a 2, 20 y 15 comparten a 5, pero deben compartir los 3 el mismo divisor. Entonces, 20, 18 y 15 son primos entre sí. También se les conoce como coprimos. Veamos el siguiente ejemplo. 20, 18 y 4 serán primos entre sí. Observe sus divisores. 1, 2, 4, 5 y 10, 20 para el número 20. Divisores de 18, 1, 2, 3, 6, 9 y 18. Y divisores de 4, 1, 2 y 4. Podemos observar que no solo comparte la unidad, sino también comparte al número 2. Concluimos entonces que 20, 18 y 4 no son primos entre sí. De la clase anterior, lo que corresponde a la teoría de la divisibilidad, hablamos sobre el teorema de Arquímedes. Nuevamente, vamos a aplicar este teorema, pero de manera generalizada. Ya no vamos a tener dos factores, sino varios factores, que va a ser igual al múltiplo de un cierto número. Si de todos esos factores ninguno resultase ser múltiplo de dicho número, pero el último o uno de esos valores sí, entonces ese valor necesariamente debe ser múltiplo del número indicado. Tenemos un ejemplo, 11, 17, 19, 4 y n. Dice que este producto es un módulo de 3, pero podemos observar que 11 no es múltiplo de 3, 17 no es múltiplo de 3, 19 no es múltiplo de 3, ni 4 es múltiplo de 3. Por lo tanto, n necesariamente debe ser múltiplo de 3. El siguiente concepto dice,
Números primos entre sí, 2 a 2. Veamos a qué se refiere con esta idea. El ejemplo menciona 8, 9 y 25. ¿Serán primos entre sí 2 a 2? Ese es el concepto que tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agrupar los números en parejas. 8 con 9, 8 con 25 y 9 con 25. Y vamos a verificar si son primos entre sí esos grupos. Por ejemplo, 8 y 9 solo comparten la unidad, entonces son primos entre sí. 8 y 25 solo comparten la unidad, entonces son primos entre sí. 9 y 25 comparten la unidad, entonces son primos entre sí. Por lo tanto, cuando todos resultan ser primos entre sí, concluimos que 8, 9 y 25 son primos entre sí 2 a 2. Observemos el ejemplo número 5. 20, 18, 15. ¿Serán primos entre sí 2 a 2? Agrupamos 20 con 18, 20 con 15 y 18 con 15. Obsérvese que los divisores en común que tiene 20 con 18 es 1 y 2. Entonces 20 y 18 no son primos entre sí. 20 y 15 comparten el 1 y el 5. No son primos entre sí. 18 y 15 comparten el 1 y el 3, no son primos entre sí. Por lo tanto, 20, 18 y 15 no son primos entre sí 2 a 2. Pero recordemos que en nuestro ejercicio anterior, 20, 18 y 15 sí son primos entre sí, pero no son primos entre sí 2 a 2. Algunas observaciones a tener en cuenta es que dos números consecutivos siempre serán primos entre sí. 7 y 8 son primos entre sí. Otro ejemplo, 4.372 y 4.373 son primos entre sí y así sucesivamente. Siempre dos números consecutivos naturales son primos entre sí. La siguiente observación, dos números consecutivos impares siempre serán primos entre sí. 5 y 7 son consecutivos, son impares, son primos entre sí. 19 y 21 son consecutivos, son impares, son primos entre sí. ¿Cómo determinar si un número es primo o no? Recuerda, no hay una fórmula para saber si un número es primo o no, para formar un número primo o no, disculpen. Aquí en la determinación de un número primo, nosotros vamos a verificar, ¿sí? Nosotros vamos a verificar si 853 es un número primo o no. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a determinar si 853 es un número primo o no. Primer paso. El primer paso es hallar la raíz cuadrada de 853. Un valor próximo. Basta con tener con dos decimales o si es un valor entero, excelente. Vamos a hacer lo siguiente. Trazamos una raíz, colocamos nuestro número 853 y derecha e izquierda vamos a agrupar los números de dos en dos. Vamos a agrupar los números de dos en dos. Tenemos 53 y tenemos un 8. Ahora, vamos a buscar la raíz cuadrada de 8, el valor entero más cercano. Por ejemplo, en este caso el valor entero más cercano sería 2, porque 3 se pasa. Entonces colocamos 2. Este número 2 lo multiplicamos por sí mismo, siendo así 2 por 2, 4. Se coloca debajo del 8 y se resta. 8 menos 4, 4. Bajamos los dos números siguientes, 53. Ahora tenemos el número 453. El número 2 que había obtenido se duplica y se coloca debajo en una nueva fila, el número 4. Este número 4 conformará un número de dos cifras, donde desconozco su segunda cifra, pero esta segunda cifra será multiplicado por sí misma. Entonces yo debo buscar 42 por 2, ¿se acerca a 453? No. 43 por 3, 44 por 4, 45 por 5 y así sucesivamente. Y así sucesivamente, hasta encontrar el valor más cercano. En este caso, el valor más cercano será 49 por 9, que resulta 441. Es el valor más cercano que tenemos. Colocamos debajo del 453 y cuya diferencia será 12. El 9, al ser un valor que nos permitió realizar esta operación con éxito, sube y forma parte de la solución. Ahora tenemos el número 29. Para continuar, debido a que nuestro residuo ya es menor, agregamos una coma y dos ceros. Ahora se duplica el valor de 29.
que sería 58. Y vamos a buscar un número de 3 cifras que se multiplique por su última cifra. Puede ser 581 por 1, 582 por 2, 583 por 3, 584 por 4, y así sucesivamente hasta encontrar el valor más cercano a 1200, o también puede que sea igual. El valor más cercano aquí es 2. Se forma entonces el número 582 por 2, cuya respuesta es 1164. El 1164 se coloca debajo de 1200 y se resta, teniendo como resultado 36. El 2, dado que ha sido un número que me permitió realizar la operación con éxito, sube y forma parte de la solución. Ahora tengo 29,2. Agrego dos ceros y esta vez, olvidándonos de la coma decimal, tengo 292 y se duplica ese número, siendo 584. Voy a tener un número de 4 cifras multiplicado por la última cifra. Pero este número, que sería 5840 y un número más, multiplicado por ese número, necesariamente supera el valor de 3600. Entonces, el único valor que le contiene es 0. 5840 por 0 va a ser igual a 0, teniendo así 3600 menos 0, 3600. El 0 sube y tenemos ahora el número 29,20. Nos olvidamos de la coma decimal y se duplica 2920 por 2. Eso da 5840 y vamos a agregar una cifra más. Asimismo, agregamos dos ceros al residuo, teniendo como resultado 360.000. Trabajamos ahora. Tenemos el número 58.406 por 6, lo cual resulta 350.436. Un número muy cercano a 360.000, lo cual me da como residuo 9.564. Dado que el número 6 ha sido un número que ha permitido obtener una respuesta, tenemos 29,206 y continuamos con el ejercicio. Pero para este tipo de ejercicios basta con dos decimales. Basta con dos decimales. Entonces, la raíz de 853 se aproxima al valor de 29,206. El paso número 2. Vamos a buscar números primos que sean menores a 29,206. Entonces, esos números primos menores a ese número son 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 y 29. Hasta 29, porque es menor a 29,206. Paso número 3. Vamos a verificar si 853 es divisible por cada uno de esos números primos que hallamos en el paso 2. Si por A o B resultase ser divisible, es decir, la división es exacta, concluimos que 853 no es un número primo. Aquí el análisis se tiene que dar con todos los números, de principio a fin. Es por ello que nosotros analizamos. 853, ¿será divisible por 2? No, deja como residuo 1. 853, ¿será divisible por 3? No, deja como residuo 1. Y así sucesivamente. Y bien, luego de verificar que no resulta 853 divisible a ninguno de los números primos menores a 29,206, concluimos que 853 es un número primo. En este ejemplo, ¿371 es un número primo o no? Pues resulta que 371 no es un número primo. Vamos a realizar los pasos anteriores y vamos a verificar que en los números primos menores a la raíz de 371, 7 resulta ser un número divisible para 371. Por lo tanto, no es un número primo. Algunas reglas para tener en cuenta al momento de determinar los divisores de un número. Por ejemplo, los divisores de 240. Aplicamos una descomposición canónica. Colocamos el número 240, una línea vertical, y empezamos a obtener, a partir de los números primos, su respectivo cociente, ¿no? Por ejemplo, de 240, su mitad, ponemos, ¿no? Una división entre 2,
120. Su mitad, 60. Su mitad, 30. Su mitad, 15. Ya no tiene mitad. Entonces vamos al siguiente número primo. Tercia. Entonces 15 entre 3, 5. 5 no se puede dividir entre 3. Entonces otro número que sea divisible a él. El que continúa, 5. Y así sucesivamente, hasta que nos quede la unidad. Cuando hayamos terminado, los resultados que están al lado derecho de la línea se multiplican, se ordenan. Por ejemplo, colocamos 2, el cual se está multiplicando 4 veces. Sería 2 a la potencia 4, por 3 y por 5. ¿No? Como base tiene números primos. Y bien, el proceso para obtener este resultado, para obtener cuáles son todos los divisores, es de la siguiente manera. Colocamos el número 1, colocamos el número 1 en una de las esquinas, y en la primera fila vamos a colocar todas las potencias que puede formar el primer factor. En este caso es 2. Entonces, es 2 a la potencia 4. Vamos a formar 2 a la 1, 2 al cuadrado, 2 al cubo y 2 a la potencia 4. ¿Ven? Tenemos 2, tenemos 4, tenemos 8 y tenemos 16. Dado que ya tomamos todos los factores del primero, ahora tomamos el del segundo, el número 3. Colocamos el número 3 debajo del número 1 y empezamos a multiplicar. 3 por 2, 6. 3 por 4, 12. 3 por 8, 24. 3 por 16, 48. El siguiente número es el número 5. Multiplicamos 5 por 2, 10. 5 por 4, 20. 5 por 8, 40. 5 por 16, 80. Ahora, en la primera columna, tomando desde el último número con el cual estamos trabajando, empezará a multiplicar con los otros factores que pertenecen a esa columna. En este caso, con 3. 5 por 3, 15. Y este nuevo número multiplicará con 2, con 4, con 8 y con 16. Teniendo así 30, 60, 120 y 240. Por lo general, siempre concluimos con el mismo número al cual deseo obtener sus divisores. Al hacer un conteo rápido del número de divisores, tenemos que existen 20 divisores. Los divisores se dividen en la unidad, divisores primos y divisores compuestos. Para determinar cuáles son los divisores primos, basta con simplemente observar la descomposición canónica, en el cual tenemos 2, 3 y 5, existen 3 divisores primos. Y compuestos serán todo lo demás. En el círculo de color rojo podemos observar que tenemos 1, ya hemos separado nuestros números primos, nuestros divisores primos, y ahora vamos a tomar todos los divisores compuestos, dando un total de 16. Es así como tenemos la unidad, el número de divisores primos que será 3 y el número de divisores compuestos que será 16, dando un total de 20 divisores que posee el número 240. Veamos a continuación el siguiente ejercicio, divisores de 1260. Aplicamos el mismo procedimiento. Muy bien, vamos a colocar 1260, una línea de separación. Más o menos por aquí. Y comenzamos. A ver, por ejemplo, para 1260 vamos a proceder en sacar la mitad. La mitad de 1260 será 630. Ahora sacamos la mitad, 315. Vemos que ya no tiene mitad. Veamos tercia, sería 105. Sacamos nuevamente tercia, resulta 35. Vemos que ya no tiene tercia, sacamos quinta, 7. Ya no tiene quinta, sacamos séptima, 1. Por lo tanto, 1260 es 2 al cuadrado por 3 al cuadrado, por 5 y por 7.
Vamos a obtener sus divisores. Vamos por sus divisores. Comenzamos. Colocamos la unidad. Ese será el primer valor. Ahora vamos a trabajar con todas las potencias en 2. Esto será 2 a la 1, que no es más que 2, y 2 al cuadrado, que da 4. Listo. Ahora trabajamos con el siguiente factor, que sería 3. Colocamos un 3 y empezamos a multiplicar. 3 por 2, 6. 3 por 4, 12. Ahora nos piden 3 al cuadrado. 3 al cuadrado no es más que 9. 9 por 2, 18. Y 9 por 4, 36. Continuamos. Ahora trabajamos con 5. Vamos 5 por aquí. 5 por 2, 10. 5 por 4, 20. Ahora, 5 multiplicará con 3, lo cual me da 5 por 3, 15. 15 por 2, 30. 15 por 4, 60. Asimismo, 5 multiplica con 9, con todos los anteriores, sería 45. 45 por 2, 90. Y 45 por 4, 180. Hasta aquí nosotros ya tenemos una cierta cantidad de divisores. Ya trabajamos con todas las combinaciones que tiene 5. Ahora trabajamos con 7. 7. 7 por 2, 14. Y 7 por 4, 28. Ahora 7 por 3. 7 por 3 será 21. 21 por 2, 42. Y 21 por 4, 84. Ahora trabajamos 7 por 5. 7 por 5, 35. 35 por 2, 70. Y 35 por 4, 140. Ahora 7 por 9. 7 por 9, 63. 63 por 2, 126. Y 63 por 4, 252. Ahora trabajamos 7 por 15. 7 por 15 será 105. 105 por 2, 210. Y 105 por 4, 420. Y por último, 7 por 45. 7 por 45 me dará 315. 315 por 2, 630. Y 315 por 4, 1260. Teniendo de esta forma todos los divisores de 1260. Ahora bien, observe, el número de divisores que tiene 1260 no es más que la unidad más el número de divisores primos que posee, que en este caso serían 4, más el número de divisores compuestos, y en este caso el número de divisores compuestos será de 31. A continuación, vamos a determinar algunas reglas para estos divisores. Por ejemplo, vamos a colocar aquí caso número 1. ¿Qué sucede si n, si el número con el cual estoy trabajando, es un número compuesto? O sea, no es un número primo, número compuesto. Entonces, si es un número compuesto, el número de divisores que tiene n va a ser igual a la unidad más el número de divisores primos más el número de divisores compuestos. Veamos el caso número 2. En la descomposición canónica, lo que habíamos aplicado hace poco, todo número se escribe como sus factores, A, B y C, elevado
a una cierta potencia, ¿no? A un cierto exponente, que sería alfa, beta, gamma. Entonces, chicos, si nosotros queremos saber la cantidad de divisores que posee un número, no es necesario colocar todos los números, sino simplemente decimos que el número de divisores será el producto de los exponentes más una unidad, es decir, alfa más 1 por beta más 1 por gamma más 1. Y si hubieran más, también se coloca. Veamos el ejemplo a partir del ejercicio anterior. Por ejemplo, 1260 nos salió de esta manera. Correcto. Entonces vamos a colocarlo por aquí. Ahora, yo quiero saber cuántos divisores tiene. No hay necesidad de hacer todo este proceso. Esto es para conocer cuáles son. Pero muchas veces solo me van a preguntar cuántos hay. Entonces, para conocer cuántos tenemos, hacemos lo siguiente, ¿no? Decimos, número de divisores que tiene 1260. Aquí decimos, número de divisores de 1260. Va a ser igual a 2 más 1 por 2 más 1 por, aquí hay un 1, ¿no? 1 más 1 por, aquí hay otro 1, 1 más 1. Aquí nos quedaría 3 por 3 por 2 y por 2, lo cual resulta 36. Entonces aquí nosotros concluimos que existen 36 divisores. No, existen aquí 36 divisores. Veamos algunos ejemplos, ¿sí? Veamos algunos ejemplos para poder comprender un poco más este tema. Veamos. Por ejemplo, voy a aprovechar este espacio. El número de ejercicio sería ejercicio 10. Por aquí, ejercicio 10. Y la pregunta es, ¿cuántos divisores tiene 720? ¿Cuántos divisores tiene 720? Entonces, lo primero que debemos hacer es una descomposición canónica. 720 y colocamos una línea de separación. A ver, por acá más o menos. Ahí está. Así, si tiene que ser más pequeño, no hay problema. Vamos a colocar aquí y decimos, ¿no? La mitad de 720, 360. La mitad de 360, 180. La mitad de 180, 90. La mitad de 90, 45. Ya 45 no tiene mitad, sacamos tercio. 45 entre 3, 15. 15 entre 3, 5. Y 5 será simplemente 5 entre 5, 1. Entonces 720 se escribe como 2 a la potencia 4 por 3 al cuadrado por 5. A mí me preguntan, ¿cuántos divisores tiene 720? A mí no me están preguntando cuáles son. Entonces, basta con simplemente indicar que los divisores serán 4 más 1 por 2 más 1 por 1 más 1. Esto no es más que 5 por 3 por 2. Lo cual resulta 5 por 3, 15, por 2, 30 divisores. Entonces, de estos 30, yo puedo hacer lo siguiente. ¿Cuántos divisores serán compuestos? Entonces recordemos, ¿no?
que el número de divisores de 120 no es más que 1 más el número de divisores primos más el número de divisores compuestos. Si el número de divisores que tiene 720 es 30, la unidad más número de divisores primos, 1, 2, 3. Aquí será 3. Entonces, ¿cuántos divisores compuestos tendré? Tendré 26 divisores compuestos. Vamos a ver otro ejemplo. Ejercicio número 11. Vamos a ver el siguiente ejercicio. ¿Qué dice? ¿Cuántos divisores de 14.399 no son compuestos? Se puede hacer la pregunta, y está. Entonces, aplicamos la descomposición canónica. Decimos, ¿no? Será 14.399. Colocamos una línea y está una línea de separación. Cambiamos de color y comenzamos. Séptima, 2057. Sacamos ahora 11, 187. Nuevamente dividimos entre 11. Obtenemos 17. El cual es un número primo, lo dividimos entre 17, dando 1. Por lo tanto, 14.399 se escribe como 7 por 11 al cuadrado por 17. ¿Cuántos divisores tiene 14.399? En el primero será 1 más 1, 2. En el segundo será 2 más 1, 3. Y en el tercero será 1 más 1, 2. Dando como resultado 12. Ahora la pregunta es, ¿cuántos de estos 12 no son compuestos? Entonces sabemos que estos números se dividen en la unidad, en divisores primos y en divisores compuestos. A mí me piden estos elementos. Como el número de divisores que tiene 14.399 es 12, la unidad ya tenemos un divisor y los divisores primos se obtienen en la base al aplicar la descomposición canónica, que sería 3. Sería 1 más 3. ¿Y número de divisores compuestos que tenemos? 8. Por lo tanto, 8 divisores, vamos a colocar otro color, o simplemente texto, 8 divisores no son compuestos. Listo. Veamos otro ejercicio. Ejercicio 12. Nos preguntan, ¿cuántos divisores compuestos tiene el siguiente número? 20 a la 20. Entonces aquí nosotros hacemos uso de las leyes de exponentes para poder obtener el resultado deseado. Recuerda que las bases deben ser factores primos. Así que 20 a la 20 no es más que 4 por 5 a la 20. Pero 4 no es un factor primo. Entonces lo expreso como 2 al cuadrado por 5 y todo esto a la potencia 20. Dado que es un producto, esto no es más que 2 a la 40 por 5 a la 20. De 20 a la 20. Yo quiero saber cuántos divisores compuestos tiene. Entonces vamos a ver el total. ¿Cuántos divisores tiene en realidad? Tiene en realidad 41
por 21, lo que resulta 861. Entonces, si el número de divisores es igual a la unidad más el número de divisores primos más el número de divisores compuestos, se sabe que el número de divisores que tiene este número es de 861 divisores. Ya tenemos la unidad. Número de divisores primos solo tiene 2, que es 2 y 5. Entonces, ¿cuántos serán compuestos? Pues compuestos serán 858. Por lo tanto, divisores compuestos, 858 divisores. Veamos un tercer ejemplo. Ejercicio número 13. De los divisores de 43.200, ¿cuántos son múltiplos de 2, pero no son múltiplos de 3? Aquí lo corregimos. Ahí está. Listo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Muy bien. Tenemos, al aplicar una descomposición canónica, tenemos que 43.200 será igual a 2 a la 6 por 3 al cubo por 5 al cuadrado. Vamos a trabajar con esa expresión. Entonces, aquí nosotros vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a, vamos a verificar qué valores sí puedo tomar, que sean múltiplos de 2, pero que no sean múltiplos de 3. Es decir, no debo tomar ningún elemento que multiplique con 3 al cubo. No tomo ningún elemento. Ah, correcto. No tomamos ningún elemento que multiplique con 3 al cubo. 2 a la 6 se puede expresar como 2 a la 0, se puede expresar como 2 a la 1, se puede expresar como 2 a la 2, se puede expresar como 2 a la 3, y así sucesivamente hasta un 2 a la 6. Y 5 al cuadrado también se puede expresar como un 5 a la 0, como un 5 a la 1 y como un 5 a la 2. El problema aquí está de que si de todas las combinaciones que yo pueda tomar, existe un 2 a la 0 por 5 a la 0 que me daría 1 y ya no sería múltiplo de 2. Es por ello que en este caso nosotros no vamos a considerar un 2 a la 0, sino solo estos posibles resultados. ¿Cuántos numerales existen? Aquí existirán 6 y en 5 existirán 3, lo cual me da un total de 18 divisores. Existen, por lo tanto, 18 divisores que son múltiplos de 2, pero no son múltiplos de 3. Veamos otro ejemplo. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. Ejercicio 14. Ejercicio 14 dice, ¿cuántos divisores de 820 son divisibles entre 4? Entonces esa es la pregunta. Nosotros al aplicar una descomposición canónica, tenemos que 820 queda como 2 al cuadrado por 5 y por 41.
Entonces, obsérvese que en 5 y 41 no puedo tomar ninguno que sea divisible por 4. Todo está aquí, en 2 al cuadrado. Entonces aquí tengo dos combinaciones nada más. Tengo el 2 a la 0, 2 a la 1 no, porque no me va a dar ninguna combinación que esté con 4, sino tendría que ser un 4, el 2 al cuadrado, es decir, tendría un 2 a la 0, tendría un 2 a la 1 y tendría un 2 a la 2. Entonces, de estos tres, yo no podría tomar ni 2 a la 0, porque sería 1 por 5 por 41 y ninguno sería divisible por 4. Eso viene de la generalización del teorema de Arquímedes. Lo mismo pasa con 2 a la 1, pero 2 al cuadrado sí. Entonces, ¿cuántas combinaciones tengo? Vamos a ver cuántas combinaciones son posibles. En el caso de 5, 5 puede ser 1 y 5, y en el caso de 41 puede ser 1 y 41, porque podemos tener 2 al cuadrado por 1 por 1, eso también es posible. Aquí solamente hay una opción, aquí hay dos opciones, y aquí también tenemos dos opciones, lo cual me da un total de 4 divisores que son divisibles entre 4, que pertenecen a 820. Veamos el siguiente ejercicio. Ejercicio 15. Dice, si n es igual, aquí vamos a colocar 72 a la n, y ponemos que tiene 117 divisores, me piden hallar n. Entonces decimos, 72 a la potencia n no es más que 2 a la 3n por 3 a la 2n. Entonces, el número de divisores que tiene este número no es más que 3n más 1 por 2n más 1. Pero el problema me dice que el número de divisores es 117. Es 117. Aquí, el método que ustedes pueden aplicar, ¿no? Sería utilizando ecuaciones cuadráticas, pero dado que todavía no estamos llevando esos temas, pero para aquellos que sí conozcan, pueden utilizarlo, vamos a hacer lo siguiente, vamos a descomponer el 117 en 3 al cuadrado por 13. Y vamos a comparar nuestros resultados, ¿sí? Vamos a igualarlos. Por ejemplo, 3 a la n más 1 con 13 y 2 a la n más 1 por 3 al cuadrado, que no es más que 9. ¿Cuál es el número que tomaría n? El número que tomaría n sería 4, ¿no? Sería 4. Muy bien. Entonces, veamos ahora, ¿sí? Veamos ahora el siguiente ejercicio. Ejercicio número 16. Dice, si un número tiene 12 divisores y su cubo 70 divisores, 70 divisores, ¿cuántos divisores tendrá su cuadrado? ¿Ya está? Listo. Pues esa es la pregunta. Bien, vamos a definir nuestro número que posee 12 divisores. Entonces, nosotros ya sabemos cómo se calcula ese número 12, ¿cierto? Una forma que podemos darle es el siguiente. Vamos a decir que nuestro número se llama P y está conformado por dos factores primos. Estos dos factores primos serán 3 y 2.
Si nosotros multiplicamos, 3 más 1 me va a dar 4, 2 más 1 me va a dar 3, 4 por 3, 12, cumple. Estamos tomando este modelo. Estamos tomando este modelo. El problema dice que el cubo de este número, ¿sí? El cubo de este número, que sería k al cubo por r al cuadrado todo al cubo, tiene un total de 70 divisores. Correcto. Entonces, nosotros queremos calcular cuánto tendrá su cuadrado. Entonces, p al cuadrado no es más que k al cubo por r al cuadrado, lo cual da como resultado k a la potencia 6 por r a la potencia 4. ¿Cuántos divisores tendrá p cuadrado? No es más que 6 más 1, 7, 4 más 1, 5, 35 divisores. Y listo. Ejercicio resuelto. Veamos ahora ejercicio 17. Dice, ¿cuántos ceros se deben poner a la derecha de 9 para que el resultado, tenga, para que el resultado tenga 239 divisores compuestos? Entonces, para hacer ello, ¿no? Para saber cuántos números debe tener, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a tener un número, ¿sí? Vamos a tener un número n, que está conformado por un 9 por algo, pero ese 9 por algo deben ser ceros, ¿no? Deben ser ceros. Entonces, para formar esos ceros, nosotros trabajamos con la notación 10 a la potencia n. Pero 10 no es un factor primo. Descomponemos en sus factores primos, que es 2 y 5. Lo mismo con 9, que sería 3 al cuadrado, por 2 a la n y por 5 a la n. Dice que este número, ¿sí? Dice que este número tiene va a tener 239, ¿sí? 239 divisores compuestos. Entonces, observe, aquí tendríamos 2 más 1, 3, n más 1 por n más 1, que no es más que n más 1 al cuadrado. Entonces, nosotros sabemos que, ¿sí? Nosotros sabemos que el número de divisores no es más que el número de divisores compuestos más el número de divisores primos más la unidad. Aquí tenemos la expresión 3 por n más 1 al cuadrado, ¿no? 3 por n más 1 al cuadrado. Y aquí vamos a definir, ¿no? ¿Cuántos divisores compuestos tengo? De acuerdo al problema, tú tienes 239 divisores. ¿Cuántos divisores primos? 1, 2, 3. Tienes 3 divisores primos. Más 1. Entonces, aquí nos queda 3 por n más 1 al cuadrado va a ser igual a 239 más 3 más 1, lo cual me da 243. Al dividirlo entre 3, me queda que n más 1 al cuadrado no es más que 81. Operando, tenemos que n va a ser igual a 8. Entonces, ¿cuántos ceros se deben poner a la derecha? Pues se van a poner a la derecha un total de 8 ceros. Continuamos ahora con otra propiedad, ¿sí? Con otra propiedad muy interesante en el caso del número de divisores. Vamos a trabajar ahora con la suma de divisores. Entonces, aquí vamos a colocar, era el número, veamos, 1, 2, 3, número 4. Número 4. Vamos a hablar acá sobre la suma de divisores. La suma de divisores. Bueno, la suma de divisores se va a determinar de la siguiente manera. La suma de divisores de un número no es más que a elevado a alfa más 1 menos 1 sobre a menos 1 multiplicado por b
elevado a beta más 1 menos 1 sobre b menos 1 multiplicado por c elevado a gamma más 1 menos 1 sobre c menos 1. Entonces, ese será un criterio que a nosotros nos va a servir para resolver ejercicios que nos pidan la suma de los divisores. Vamos a ver el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio dice, número de ejercicio 18. Número de ejercicio 18. Me piden calcular la suma de los divisores de 240. Luego de aplicar una descomposición canónica, 240 será igual a 2 a la potencia 4 por 3 por 5. Entonces aquí nosotros hacemos lo siguiente, ¿no? La suma de los divisores de 240 será, mira, de acuerdo a la fórmula, ¿quién es A? 2. ¿Quién es alfa? 4. ¿Quién es B? 3. ¿Quién es beta? 1. C, 5. ¿Quién es aquí gamma? Va a ser 1 también. Entonces aquí nos va a quedar 2 elevado a 4 más 1 menos 1 sobre 2 menos 1 multiplicado por 3, 1 más 1 menos 1 sobre 3 menos 1 multiplicado por 5 a la 1 más 1 menos 1 sobre 5 menos 1. El resultado de esta suma de divisores será de 744. 744. Muy bien. Veamos a continuación. Veamos a continuación la suma de las inversas de los divisores. Entonces aquí vamos a colocar 5. Suma de las inversas de los divisores, si en caso algún problema lo pidiese, la suma de las inversas de los divisores no es más que la suma de los divisores, la suma de los divisores sobre el número al cual he obtenido dichos divisores. Ejercicio 6. Producto de divisores, producto de divisores de un número. Entonces, el producto de divisores de un número estará dado por la siguiente expresión. Producto de divisores de un número no es más que la raíz cuadrada de el número elevado al número de divisores que posee, o también expresarlo como un exponente fraccionario, que sería el número de divisores sobre 2. Veamos el siguiente ejercicio. Para ello, ¿sí? Para ello, debemos tener presente, ¿sí? Debemos tener presente algunos componentes adicionales. Vamos a ver el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio dice, a ver, ejercicio 19. Ejercicio 19. Calcular el número cuyo producto de sus divisores es, dice, 2 elevado a la 30 por 5 elevado a la 40.
Entonces, de acuerdo a nuestra teoría, tenemos el producto de divisores de un número no es más que la raíz cuadrada del número elevado al número de divisores. Dice que este resultado no es más que 2 a la 30 por 5 a la 40. Componiendo, la raíz de n elevado al número de divisores va a ser igual a 2 al cubo por 5 a la potencia 4 elevado a la 10. Elevando al cuadrado ambos miembros, tenemos que el número elevado al número de divisores va a ser igual a 2 al cubo por 5 a la potencia 4 elevado a la 20. Entonces, el número cuyo producto de divisores fue 2 a la 30 por 5 a la 40, no es más que 2 al cubo por 5 a la potencia 4, que no es más que 5000. Es el número que nos pedían encontrar. Ahora, veamos el siguiente. Paso 7. Dice, cantidad de formas de descomponer un número n como el producto de dos factores. Como el producto de dos factores. Este producto de dos factores, sí, vamos a llamarlo un Fn. Entonces, este Fn se puede descomponer como el número de divisores sobre 2, siempre y cuando el número de divisores resulte par, o el número de divisores más 1 sobre 2, si dicho resultado, ¿sí?, si dicho número de divisores fuese impar. Entonces, veamos el siguiente ejemplo. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos ejercicio 20. Ejercicio 20. ¿De cuántas formas se puede descomponer 8100 como el producto de dos factores? Entonces, lo primero que hacemos es aplicar una descomposición canónica. Tenemos que 8100 no es más que 2 al cuadrado por 3 a la potencia 4 por 5 al cuadrado. El número de divisores que tendrá 8100 es 45. Entonces, como 45 es impar, tomamos el segundo caso. Entonces, ¿de cuántas formas? Vamos a ver acá. Será 45 más 1 sobre 2, lo cual me da 23. Entonces aquí concluimos, ¿sí? Por tanto,
existen 23 maneras de descomponer 8100 en dos factores. Vamos a continuación. Paso número 8. Tenemos indicador de un número o función Euler. Indicador de un número o función Euler. ¿Qué es el indicador de un número o función Euler? Es la cantidad de números enteros positivos menores que un número dado y primos con él. Entonces, para ello, nosotros vamos a definir nuestro número, aplicamos una descomposición canónica y tenemos a elevado a un exponente alfa multiplicado por b elevado a un exponente beta multiplicado por c elevado a un exponente gamma. Entonces, la función de Euler no es más que el número multiplicado por 1 menos el recíproco de A, que sería 1 sobre A, por 1 menos el recíproco de B, 1 sobre B, multiplicado por 1 menos el recíproco de C, 1 sobre C. 1 sobre C. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a obtener, ¿sí?, cuáles son estos números, ¿sí?, que pertenecen a la función de Euler. Entonces, colocamos aquí ejercicio número 21. Ejercicio número 21. Decimos, ¿cuántos números menores que 20 son primos entre sí con 20? Entonces, cuando tengamos ejercicios de este tipo, no es más que el indicador de un número o función de Euler. Para ello, vamos a descomponer canónicamente al número 20 y tendríamos 20 va a ser igual a 2 al cuadrado por 5. Entonces el indicador de un número, en este caso el indicador de 20, no es más que 20 por 1 menos un medio, recuerda el recíproco de A, multiplicado por 1 menos 1 sobre 5, el recíproco de B. ¿Cuánto da este resultado? Este resultado da 8. Entonces, existen 8 números menores que 20 que son primos entre sí con 20. ¿Quiénes son esos números? Sabemos que hay 8, pero ¿cuáles son? Entonces, vamos a anotar todos los números que son menores a 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, está ahí. Entonces, vamos a colocarlo simplemente aquí para completarlo, 20, pero no se toma, no vamos a tomar ese valor. Entonces aquí decimos, a ver, 1, ¿es primo entre sí con 20? Sí, solamente tienen a la unidad. 2 no. 3, ¿es primo entre sí con 20? Sí. 4 no, 5 tampoco, 6 tampoco. Sí, 6 tampoco, comparten al 2. El 7 sí lo es. 9 también lo es. 11 también es. 13 también.
17 también es primo entre sí con 20 y 19. Y obsérvese, el número resulta ser 8. Bien, jóvenes, hasta aquí termina la primera parte de esta semana. Muchas gracias.